todo el tiempo. Muchas veces convierten en eso en nadie, personas que simplemente están ahí, pero de alguna forma no están. Vamos en 3, 2, 1, acción. Bueno, los nadie surgen también de muchas vivencias personales, de un viaje que hice hace cerca de 4 años con un grupo de amigos y de esa necesidad como imperante de salir de la ciudad y de las montañas y de conocer como algo más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. La idea original me ocurrió pues de la idea del cortometraje, eso nace de un cortometraje. Se me ocurrió obviamente de vivencias personales y de estar viendo mucho de varios amigos que tenía, que conocí en el viaje, que hacían malabares. Todo el tiempo cuando estábamos viajando, conociendo mucha gente que vivía de los malabares y que su vida era simplemente viajar. Y de ahí nace la primera historia de los nadie. Luego en el proceso de casting, cuando empezamos a trabajar en el cortometraje, nos encontramos con unos personajes demasiado enriquecedores, demasiado brutales, con una energía muy brutal y que salían muy poco dentro de la historia y que tenían muchas cosas por contar y de alguna forma estaba con esa necesidad de contar esas historias. Eso lo va a hacer Dos Lucas, sabes que se lo dan Dos Lucas, varios clientes, ¡pum! Siguen y se encuentran al pico. Me gusta mucho como trabajar los diálogos, pero sin marcarlos mucho, sin crear una especie de hierro que ellos tienen que seguir al pie de la letra, sino dejar que esos diálogos se enriquezcan con todas las vivencias que ellos tienen y salen con unas cosas que nunca hubiera escrito. Entonces, de alguna forma, esa nueva estructura de guion es como por lo menos los diálogos sí son como un trabajo colectivo entre dirección y actores. Cuando pasemos a ver que no se le tira el perro. Eso ha sido una experiencia mayor de que se haga, pues, creo, no solo para mí, para todo el equipo. Hemos aprendido demasiadas cosas y creo que eso es como lo que más nos mueve a seguir haciendo cines. Rodaje es una escuela en la que no dejas de aprender en ningún momento, aprendes de los actores, es una retroalimentación constante con todo el equipo de trabajo y es como poder contar historias que nadie más va a querer contar. ¿Sí? No nos conocemos porque vamos apenas a coger el ritmo, pero ahorita en la tarde entrenando mucho más dinámico acá y esperamos que nos vaya muy bien. Muchas gracias. Una película es una cosa muy complicada en todos los sentidos, tener todos los aspectos pues como de una película en términos logísticos, pues de la producción también, en términos de los actores, del casting, de las locaciones. Es una cosa muy complicada, comprender a Medellín, como las cosas que necesita, pues que hay para contar en esta ciudad y mostrarlo a partir de esa búsqueda de las locaciones, por ejemplo, de conseguir esos personajes que están ahí en las calles, que están habitando esta ciudad y de cómo se vive, pues como es un reto muy grande para la película también como en ese sentido. Bueno, pues este proyecto realmente es mucho amor. Inicialmente nació y con un gran empujón a la idea que tuvimos fue un estímulo al que accedimos y nos ganamos, necesitamos de ese tiempo para el desarrollo cinematográfico y lo ganamos con el primer corto que queríamos rodar. Que a mí me llama la atención porque es algo que se está viviendo no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Vamos a hacer una toma de sonido, vamos preparando parte de las cosas de arte, producción y foto que se tengan que empacar en la van para que arranquemos. Necesitamos silencio absoluto, por lo menos 3 a 4 minutos. A la final, para hacer una película, definitivamente, y haciendo esta, nos dimos cuenta que si bien el dinero es un factor fundamental, pues también se puede hacer de otras formas y como les dije, pues hay muchas personas dispuestas a colaborar, ¿cierto? Y hemos recibido muchos favores y yo creo que esta película, la mitad del presupuesto son muchísimos favores de conseguir equipos, de conseguir una cosa, de conseguir la otra, de ir a una locación, de conocer unos amigos que conocen a otros amigos y todo eso nos ha ido llevando a que se monte todo un engranaje pues, que ha sido la película de Los Nadie y que se está realizando en este momento. Sí. Dices, Los Nadie de alguna forma surge como de un sentimiento que yo tuve en algún momento y era como un deseo de irme de Medellín. Entonces de alguna forma como que ese deseo del que parte la historia está marcado en la película y en ese sentido la ciudad, si bien no es
un elemento, pues es un protagonista de la historia, pero si bien no es un elemento que todo el tiempo estamos mostrando, porque la película está más en función de los personajes, sí logra ser como una especie de antagonista en algunos momentos, pero en otros momentos también logra como ser un refugio de los muchachos. Entonces una relación de amor y odio con la ciudad todo el tiempo. Pues es inherente a una película rodada en Medellín, creo yo, retratarla. También habla un poco de la relación que tiene uno como habitante de la ciudad, cómo vive en las ciudades. Creo que es imposible retratar una ciudad en una película. Pues hay 1000 Medellines y eso depende de cómo lo habites vos y qué lugares visites. Entonces la ciudad que vemos en Los Nadie es la ciudad de estos personajes, con los lugares que ellos habitan, con los lugares que ellos frecuentan, con las problemáticas que encuentran en esos lugares. Y la pregunta de qué fue pasar de un corto a un largo y del campo a la ciudad. Pues mis padres son de un pueblo, entonces en ese sentido siempre he estado como viajando entre un pueblo y la ciudad, entre el campo y la ciudad. Entonces de alguna forma el primer cortometraje que hicimos como monociclo, que fue Kalashnikov, era más como un reencuentro con ese mundo de mis padres. Yo en realidad quería era como contar un poco la idiosincrasia de un pueblo cafetero, quería contar un poco cómo son las cantinas, cómo son, pues en ningún momento fue como de entrada querer hacer un corto sobre el conflicto armado en Colombia, sino que a medida que empecé a hacer la investigación fue que me empecé como a encontrar un montón de historias que estaban como atravesadas por el conflicto, y fue como, pues, esto hay que contarlo de alguna forma, pues no es algo invisible, no es algo que simplemente se estén inventando. Entonces el primer corto fue eso, fue como una búsqueda por las raíces, pero que son raíces que también están como atravesadas por la guerra. Y Los Nadie es una historia que parte mucho de lo personal, pues, del punk, de un universo que me gusta, que frecuento, que viví mucho, con mucha intensidad en mi adolescencia, y de alguna forma también es como volver a buscar como en esos baúles de los recuerdos, sentimientos y cosas que quiero no retratar por medio de una película. Y el proceso de pasar del corto al largo fue una experiencia extraña en realidad, poco atípica, sobre todo por la película, porque la película surgió como un proceso de cortometraje en el que empezamos todo el proceso de preproducción como un cortometraje, pero en la mitad del proceso de preproducción estalló como un largo. Entonces fue como prácticamente, literalmente, abrir el camino a un largo con una preproducción que estaba y con un presupuesto que estaba presupuestado para un corto, pues, para la redundancia. Fue muy interesante, fue como partir de un trabajo con actores, de un guión de corto y abordar el guión de dos maneras completamente diferentes. Partir de un guión que estaba escrito desde un escritorio, de un guión que estaba escrito como con unos imaginarios, con unos personajes que no estaban muy claros todavía, y volver a hacer una segunda reescritura de guión ya con unos personajes vivos que respiran, que tienen una forma de hablar, de moverse, que tienen unas características físicas. Es una forma completamente distinta de abordar el guión y de construirlo. Entonces también creo que fue un proceso interesante. También en un diálogo ayer con Alex y con José, cada uno contaba su experiencia de cómo llegaron a convertirse en productores y cómo ha sido esa experiencia. Porque también hay una cosa que para nosotros también es muy importante como cinefilia, y es que, bueno, Alex a lo mejor lo cuente ahora, nosotros hemos valorado y nos parece muy importante que en la ciudad necesita también, no solamente directores, sino que necesita también productores, y productores que tengan una visión creativa. Por eso en algún momento nosotros le apostamos a un diplomado internacional de producción ejecutiva con una visión de productores creadores. Ahora, cuéntenos esa experiencia de por qué llegan ustedes, lo primero, a ser tan amigos, y obviamente que entre los amigos se pelean, pero lo primero porque, es decir, ser tan amigos, y segundo, convertirse, que ese proyecto de ustedes se convierta en monociclo y sean productores. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Fue en ese proceso académico donde nos fuimos conociendo, donde fuimos entendiendo cada vez esos roles, y algo de lo que conversábamos ayer es que... ¿Aló?
que muchas veces cuando uno está estudiando y cuando empieza, digamos, en el audiovisual o en el cine, todo el mundo quiere tener la cámara de inmediato en las manos y todo el mundo cree que hacer una película es irse a rodar y tenerla, ¿cierto? Y digamos que nosotros, dentro de esa experiencia que fuimos teniendo en la academia y eso, fuimos descubriendo que teníamos ciertas actitudes y teníamos ciertos roles que no era necesariamente tener la cámara en la mano, que era más de hacer las gestiones, de entender cómo hacer la película, pero no solo desde el asunto de vamos a rodarla, sino de, bueno, ¿qué necesitamos integralmente para tener la película? Entonces fuimos asumiendo como esos roles de productores, cada uno, Alex y yo, y digamos dentro de ese proceso, y fuimos creciendo como grupo también. Eso fue lo que nos fue llevando y nos fue catapultando y moviendo dentro de estas experiencias, ¿cierto? Entonces, como asumir esos roles dentro de la producción, entenderlos y creer, pues, y ir adelante, pues, como con eso. Pues es muy importante, a mí me parece que es de considerar que para escoger esa labor de productor es muy importante también entender como la narración audiovisual y el construir audiovisual o del cine como una labor pues como conjunta de un equipo, más o menos lo que decía José, y que no solo se trata de la cámara, o si bien hay como un material, una materia prima que es un guión y una idea, y a partir de eso se empieza a trabajar en cómo llevarla de eso, del papel a la pantalla, pues hay que tratar de buscar la forma y los medios de posibilitarla. Y ahí fue donde yo me encontré como productor y donde nos hemos encontrado como en la producción. Fue porque veíamos que muchos de nuestros compañeros, nosotros mismos, teníamos ideas de cortometrajes, de películas, de cosas por hacer, ideas que quizás son muy buenas, pero que no son simplemente coger una cámara y grabarla, sino que también necesitan como una infraestructura y un proceso, y que en llevar a cabo ese proceso como que teníamos esas facilidades y que nos parecía que estaba bien, y que también podíamos aportar como narradores y como creadores. Es decir, nuestra visión como productores es una visión de productores creativos, es decir, no un productor que se queda en lo logístico y en lo administrativo, sino que también pueden como aportar desde el punto de vista, desde un punto de vista, digamos, crítico, pero también como conociendo el lenguaje, conociendo el cine, conociendo lo que vamos a hacer, al guionista, al director, al montajista. Entonces nos gusta ser parte como de todo el proceso de creación, respetando mucho como las decisiones de cada quien. Es decir, no nos vamos a meter en la labor del guionista, no nos vamos a meter en la labor del director, ni del montajista, ni del sonidista, pero sí hacemos parte de él, opinamos, porque también tenemos como una visión y creemos que las películas que hacemos también nos representan. Y eso es lo que queremos también, hacer películas que nos representen y que sentimos propias. Bueno, yo creo que para terminar como de esa idea, como que en Monociclo hemos aprendido de pronto a replantear un poco esas estructuras tan verticales que muchas veces le enseñan a uno que es el cine, en la que endiosan un poco esa figura del director y del productor. Y de alguna forma hemos como trabajado más como nos gusta sentarnos en grupo y mirarnos todos en círculo y mirarnos todos a los ojos, una estructura un poco más horizontal de creación, en el que si a alguien se le ocurre una idea se le puede escuchar y si funciona, pues ¿por qué no? Entonces, como que de alguna forma eso ha hecho como que se consolide un grupo de trabajo que cada vez ha ido creciendo y creciendo, pero es precisamente por eso, porque de alguna forma la gente siente que está construyendo algo conjunto con nosotros, pues que no es simplemente la labor de una sola persona o la que está ahí latente. Había dos personajes que prácticamente ya estaban seleccionados, que de hecho parte de la historia estaba como inspirada en la vida de uno, y yo les pedí ayuda, que me ayudaran con el casting, pero a medida que ellos me iban ayudando en el proceso de casting, me ayudaban como, pues les interesaba mucho estar como metidos dentro del proyecto. También iba como haciendo casting, como me ayudaban con planillas, con cosas, pero yo iba como haciendo casting con ellos todo el tiempo. Entonces nos íbamos, por ejemplo, una vez nos fuimos para Itagüí, y empezamos pues como a molestar, pero también era como un proceso de ver cómo interpretaban ellos, y pues, en realidad actuar es mentir prácticamente. Si usted dice que es de alguna forma, si querés que te crean la mentira, tenés que tener un montón de factores en la cabeza, cómo, cuándo, dónde, por qué, claro, y una vez alguien se crea eso, estás haciendo las cosas bien. Entonces nos fuimos, por ejemplo, para el metro, les puse una situación que son una pareja y están peleando. Entonces eran las señoras que estaban sentadas en los vagones del metro poniendo cuidado, pues la gente es chismosa de por sí. Entonces eran como parando oreja,
Y él le decía como, pero ¿cómo me vas a hacer eso? Y se quedaba quieto y todas las señoras se quedaban como así. Ella le decía, pero si vos me terminaste primero, yo tuve el tiempo libre, yo podía hacer lo que yo quisiera. Ella, pero con mi mejor amigo. Y las señoras se quedaban como, ¿qué? Entonces era como todo el proceso de generar una mentira y que la gente que estuviera escuchándola se la creyera. Y las señoras salían, eran como impactadas. En algún momento me metieron a mí, es que y vos que no hiciste nada. Y yo por allá como lo mismo en una fila de un cajero, nos pusimos a hablar con ellos, a hacer otra, como si le hubiera puesto los cachos en la fila de un cajero, y entonces había una pareja atrás y eran escuchando y eran como situaciones muy graciosas, pero la gente en realidad se las creía, entonces era como, bueno, acá hay algo, pues se puede contar. Y el proceso con los actores fue eso, fue como de alguna forma empezar como a descubrir con ellos un montón de cosas. No hay un método exacto, no hay un manual que te diga cómo dirigir un actor, cada proyecto tiene sus características, cada persona tiene sus características. Entonces fue como empezar a jugar con ellos, con la cámara, y a medida de ir jugando con ellos, ir descubriendo también un método que me sirviera a mí para trabajar con ellos. Hay un ensayo ahí que hicimos una vez, que creo que hay un video ahí, si algo ahorita lo ponemos, que es muy particular, y es como de alguna forma trabajar cada uno de los personajes por separado, con una motivación, con un objetivo. Hay un discurso que compartimos, pero cada uno por separado, y juntarlos en una situación y salen unas cosas que son brutales, pues, pero cada uno como manteniendo su línea. Claro. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Mesa, soy el director de Los Nadie, el largometraje que va a inaugurar el próximo Festival de Cine de Cartagena. Pues el cine para mí nace como del compartir con mis amigos, del compartir con un grupo de personas que de alguna forma tienen una visión del mundo muy similar a la mía. Entonces de alguna forma el cine para mí es fundamental precisamente por eso, porque es una retroalimentación con un grupo de trabajo todo el tiempo, es aprender a trabajar con las otras personas, aprender a escucharlas, aprender de alguna forma también a transmitir tus ideas y a exteriorizarlas para que ellos puedan entenderla. Y el cine es una cosa hermosa, pues, es una cosa que junta un montón de personas en pro de un objetivo que a veces puede llegar a ser muy utópico, muy extraño, pero que de alguna forma alimenta ese sueño de querer contar algo. La cámara es una herramienta que de alguna forma puede llegar a ser muy violenta en algunos momentos, puede parecer un arma cuando uno la sacas en el momento que es, o puede llegar a ser una herramienta que te ayude a contar y a narrar de una forma muy sincera las cosas. La estética es algo que de alguna forma está en función de un sentimiento, de un deseo, de una idea, pero no, por lo menos para mí no está por encima de eso. Que no sé, un consejo, es muy difícil dar consejos, no sé, nunca he sido bueno para eso, pero nada, que no hay una fórmula exacta, que no hay un camino, sino que el camino lo hace uno mismo de acuerdo a las herramientas que uno tenga. Hay un fin que es contar algo, transmitir una idea, un deseo, un sentimiento, pero tenés mil formas de llegar a ese fin. No solo está la fórmula de los 1.500 millones de pesos para hacer una película, hay mil formas de hacer una película y es saber qué querés contar primero que todo y rodearte de buenas energías, de buenos parceros que estén en pro de eso. Es que la esencia de la vida es algo que, no sé, es algo que estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Como que es la esencia de la vida. La esencia de la vida es, yo creería que estamos todo el tiempo buscando la felicidad. Algunos los encontramos en el cine, otros lo encuentran en, no sé, en la cocina, en el arte, en la música. Yo creo que es eso, es buscar la felicidad, cueste lo que cueste. El arte es algo que de alguna forma logra transmitirte un sentimiento, una idea, algo. El arte es algo que transmite, que te llena, que te mueve en algún momento, que te saca de la cotidianidad. La paz es simplemente respetar a los demás, ¿no? La paz es no hacerle a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, es simplemente eso. Mi nombre es Alexander Arbeláez, yo soy el productor de Monociclo Cine de la película Los Nadie.
Para mí el cine es una forma de expresión, de romper fronteras y de conocer el mundo y de darse a conocer. Básicamente la cámara es como la mirada, es el objeto, pues es como cómo es materializar la mirada, cómo también transmitir la voz y la estética es como el lenguaje, la forma como se cuentan las cosas. El arte para mí es un genérico de la expresión, es decir, es como una palabra que engloba muchas formas de expresión personales y propias y culturales y comunitarias. El contar historias sirve para expresar lo que uno piensa, la forma de ver el mundo y cómo cree, cuál es su punto de vista acerca de las cosas, pero también de conocer otras miradas y otras formas de entender y de relacionarse. Para mí el amor es el motor de la vida. Pura filosofía, pura la esencia de la vida. No, la esencia de la vida es el amor, es la pasión con la cual usted se levanta a hacer las cosas, es lo que usted quiere hacer. Si usted lo que quiere hacer es levantarse a fumarse un bareto, pues o tomarse una pola, o quizás a trabajar por algo, o a compartir con alguien, es eso, básicamente eso, hacer las cosas con ganas y con moral, con amor. A mí me mueve a hacer algo y a crear, es como la curiosidad por conocer, por saber que uno no está entendido completamente ni tiene pues como el conocimiento de cómo funciona el mundo, simplemente es curiosidad de saber cómo o qué son las cosas. Los nadie en pocas palabras es una película que habla de amistad, de unión y de inconformismo. Yo creo que finalmente cada quien tiene unas intenciones en la vida y pues encuentra la forma de expresarlas. Si alguien encuentra el cine como un medio de expresar sus ideas y hacer una reflexión en cuanto al mundo, está bien. Si otros lo encuentran en la escritura, tal vez en otros artes o en un oficio en específico, pues también es muy válido. Lo importante es expresarse, informarse, tener muy claro o ir aclarando mientras que uno va creciendo su postura frente a las cosas y frente al mundo. Ya para terminar, ¿qué es para vos la paz? La paz. No tengo un significado para esa palabra realmente. No tengo un significado para la palabra paz. Me gusta que lo amarran entre las dos. Así como el pues que lo tenga